Voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Gloria al Señor, es un texto muy bonito, del cual ya había hablado una vez, nada más de que lo vamos a utilizar hoy, nada más a base de introducción. No es la base de la predicación, pero sí es nuestra introducción. Amén, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. ¿Lo tiene, hermano? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Diga: me gloriaré en mis debilidades. Incline su rostro y oremos. Bendito Señor, una vez más venimos delante de ti, Padre, agradecidos, Señor, por esta nueva oportunidad. Sabemos que tienes un propósito para nosotros, Señor, en esta hora, y te pedimos que bendigas nuestra vida, Señor. Háblanos, Señor, de una manera maravillosa, una manera que llegue a nuestro corazón, que cause un efecto en nuestras vidas, Señor, y que nos ayude, Padre, esta palabra a seguir creciendo, Señor, pero sobre todo que tomemos la decisión de ponerla por obra, Señor, y que sea algo, Padre Celestial, que viva con nosotros en nuestro día a día. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos que uses mi vida. Amén, amén y amén. Puede ocupar su lugar, mi amado hermano. Gloria sea nuestro Señor Jesús. Amén. Santo es el Señor Jesús. Ahora entiendo muchas veces cuando el pastor dice los días miércoles, ¿verdad?, que se salen los niños, los intermedios, los jóvenes, de que pues sí, se siente un cambio muy grande, la verdad, en la cantidad de hermanos que somos, y luego pues sí, es parte importante de lo que forman el futuro de esta iglesia. Amén, hermanos. Y pues los que nos quedamos, hermano, yo le invito a que por un rato, no soy, la verdad, a mí me cuesta mucho extenderme, no soy mucho de extenderme, y me gustaría que nada más por un rato trataré de ser claro lo más posible, y le pido su atención de una manera buena y que podamos gozarnos en esta palabra. Hermano, a mí me tocó de una manera muy bonita, y yo de todo corazón deseo de que Dios también le hable a usted como me ha hablado a mí. El tema que estaremos tocando, hermanos, dice gente valiente. ¿Cuántos de los que están aquí son valientes, hermanos? ¿Son valientes por sus propios medios, o son valientes nada más porque tienen a Cristo? Esa es buena pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, nosotros consideramos que por nuestra naturaleza o por nuestro carácter poseemos una valentía, y a veces pensamos: es que soy muy aventado, muy arriesgado, y mi carácter no me ayuda porque, pues, no sé, tengo un carácter muy fuerte, y nos consideramos valientes de esa manera. Mas sin embargo, por naturaleza, hermanos, el ser humano somos débiles, y esa es la realidad. Somos débiles porque por el carácter muy fuerte que tengamos, muchas de las veces cedemos ante circunstancias de la vida y caemos en errores que no deberíamos de caer. Ejemplos: imagínense, hermano, cuántas veces no hemos caído en el error, tal vez, de alguna adicción. Llámese alcoholismo, llámese drogas, llámese, hermanos, no sé, televisión, celular, llámese algunos, yo creo que de esos no hay aquí, pero faltistas al trabajo. No dije a la iglesia, es que no voy a decir nada. Faltistas al trabajo, que les gusta llamar, y a veces se vuelve una adicción porque ve que le dan permiso y dice: no, pues ahora quiero hacer esto, y lo hacen días que tal vez no son sus días de descanso. A veces, hermanos, suceden cosas muchísimo más preocupantes, y ya le mencioné drogas, pero hay cosas muchísimo más fuertes que nos pueden llevar a momentos de vergüenza, tal vez. Y mucha gente, hermanos, que está allá afuera ha cedido ante estas debilidades y se siente culpable. Mucha gente, mis amados hermanos, no se atreve a venir a una iglesia porque la culpa los condena, mis amados hermanos, porque se sienten de que, pues sí, en realidad que son débiles. Se sienten de que para estar en la iglesia necesitan ser una persona diferente. Se sienten, hermano, y tal vez nos ha pasado, tal vez alguno de ustedes se identifique con esto, pero mucha gente, especialmente gente de mi país, hermano, se lo voy a decir,
antes de asistir a una iglesia, yo he invitado, le aseguro, hermanos, que tal vez en lo que va del año, si le digo 20 personas, no lo digo por nada más que para ejemplo de lo que voy a hablar, mínimo a 20 personas, tanto de mi trabajo como de amistades, he invitado a este lugar. Y las personas que son de mi país me han dado esta respuesta, y no sé si usted algún día se la ha topado. Me dice: es que hay algunas cosas todavía que tengo que cambiar, porque no soy digno de ir a la iglesia. Y eso es, hermano, porque conocen y reconocen tal vez quién es Dios y le tienen un respeto. Pero también a veces erróneamente, hermanos, pensamos de que cuando venimos a la iglesia ya debemos de ser personas cambiadas, ya debemos ser personas que modelan, hermano, la santidad, personas perfectas, porque pensamos, y mucha gente afuera tiene esa idea. Tiene la idea, hermanos, de que a la iglesia viene gente perfecta a juntarse con gente que es perfecta igual que ellos, a darle cánticos a un Dios perfecto que se alegra que gente perfecta lo alaba. Y hermano, usted y yo no estamos nada más que alejados a la perfección. Buscamos día con día la santidad, buscamos día con día, hermano, el ser, hermanos, buscamos la perfección, pero nunca la hemos de alcanzar en nuestra humanidad. Pero esa es la mentalidad de la gente. La gente le tiene miedo, hermanos, a las iglesias, no porque les vayan a pasar cosas malas aquí, sino que consideran que no son lugares para ellos porque no son gente perfecta. Y sabe que eso, a través de la historia de la iglesia, tal vez nosotros mismos nos hemos ido encargando de que la gente piense de esa manera, porque nos encargamos muchas veces de juzgar a la gente. Y fíjese, hermano, que somos débiles. Fíjese, mi amado hermano, que nosotros mismos dentro de la iglesia somos personas muy débiles, porque en la iglesia también pasan muchos problemas entre nosotros mismos. Muchos piensan que para ir a una iglesia tienen que ser personas ya cambiadas, y que si no, pues no deberían de estar. Imagínese, invite usted a una prostituta a la iglesia, dígale: acompáñeme, vamos a la iglesia. Tal vez la respuesta más común que va a escuchar es: no, ir a una iglesia, pues no sabe qué soy, no sabe a qué me dedico, ese lugar no es para mí. Tal vez si le pregunta o invita a una persona ebria o borracha y le va a decir: no, pues no puedo ir a la iglesia, ese lugar no es para mí, no se fija mi estado, así no puedo ir. Y tal vez si le pregunta a alguien, hermano, que se considere con carácter fuerte, diga tal vez lo mismo. Diga: primero tengo que cambiar a una persona tal vez que sea golpeadora de su pareja, de su esposa en la casa. Tal vez piense que primero tiene que cambiar su persona para poder después entrar a una iglesia. Y si le pregunto, y si le sigo mencionando defectos que los seres humanos podamos tener, vamos a seguir encontrando excusas. Pero sabe una cosa: cuando nosotros indagamos en la palabra del Señor, pasa algo que a mí me llama mucho la atención. La gente que seguía y buscaba al Señor Jesús, hermano, eran los borrachos, eran las prostitutas, eran toda la gente a la que tal vez, hermano, de una manera errónea se juzgaba en la antigüedad. Esa gente era la que buscaba al Señor, y ahora es la gente más alejada de la iglesia. En este tiempo esa gente no se siente digna. Ahora yo le pregunto a usted: ¿cuántos de nosotros por nuestros medios somos dignos de estar en este lugar? No lo merecemos. Hemos recibido un regalo maravilloso, hermanos, que es de ser dignos y transformados por medio de la sangre del Señor Jesús. Pero nuestra naturaleza de seres humanos nunca cambió. Somos gente que trata, que hace un esfuerzo, que hace sacrificios, pero nuestra naturaleza sigue siendo la misma. Seguimos siendo personas que cuando salimos a la calle, mis amados hermanos, seguimos teniendo malos deseos, seguimos teniendo malos pensamientos, seguimos enojándonos con la gente, seguimos, hermano, juzgando a la gente. ¿Y quiénes somos nosotros? El Señor Jesús, siendo perfecto, no nos juzgó. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Debilidad de cristiano. Porque quisiéramos que en la iglesia en donde estamos toda la gente fuera gente perfecta, sabiendo que no lo somos nosotros. Por eso Pablo, hermanos, dijo: me voy a gloriar más bien en mis debilidades. No es muy común que usted vea una persona en el púlpito que diga: hermanos, a mí también me cuesta orar.
A mí también se me hace difícil hacer esto. A mí también me cuesta leer la Biblia. También a mí se me hace bien difícil levantarme en las madrugadas y orar. Es un trabajo fuerte. Tengo que luchar con mi carne. No. Muchas de las veces, la mayor parte del tiempo, cuando nos subimos y estamos dando una palabra, tenemos un micrófono, nos encargamos, hermano, de dejarle saber al mundo nuestras victorias. Porque quisiéramos que toda la gente escuche nuestras victorias. Pero Pablo dijo: más bien me gloriaré en mis debilidades. Más bien me voy a enfocar en donde soy débil, porque lo soy. Y también para que la gente sepa que gente débil viene a este lugar a buscar, mis amados hermanos, fuerza en Cristo Jesús para poder vencer las adversidades. La gente, mis amados hermanos, necesita escuchar de que a este lugar necesitamos venir los necesitados. ¿Cuántas veces va usted a un hospital estando sano buscando un doctor? ¿Sería usted capaz de ir a pagar un bill de 20,000 o 30,000 dólares sabiendo que está sano y decir: bueno, vengo nada más porque pues para decir que vine al hospital? No, hermano, incluso estando enfermos, buscamos hasta de qué manera la aseguranza nos puede ayudar, porque no queremos pagar lo menos posible y que nos curen de la mejor manera posible. A un hospital va gente enferma. A la iglesia viene gente imperfecta, necesitada de Dios, buscando dar cambios. Viene gente débil. Viene gente, hermano, que necesita de Dios. Porque cuando usted llega a una iglesia pensando que todo lo puede, que todo lo sabe, ya no le da lugar a Dios, hermano. Sabiendo que tal vez lo que ha logrado usted por sí mismo lo mantiene y que usted está bien así como con lo que tiene, usted no le da lugar a Dios. ¿Sabe? Es más fácil, hermano, y se lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque todos lo hemos comprobado en carne propia, o la gran mayoría en este lugar. Es más fácil encontrar adoradores reales en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Sudamérica, en África, que en los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos casi todos dependemos de nuestra economía. Pero en aquellos países, hermano, con lo que usted tal vez pagará el bill de su celular, con lo que usted pagará tal vez, hermano, el bill del cable, la gente vive un mes, come, se viste. Y entonces esa gente, hermano, lo poco que tiene, incluso, hermanos, aprende a darle gracias a Dios por ello. Y aquí lo mucho que tenemos, nos afanamos en agregarle más, porque ya no nos enfocamos en donde somos débiles, sino en donde nos hemos hecho fuertes. Y Dios necesita gente que sepa que es débil. Dios quiere gente que sepa que es débil, para que Dios los haga fuertes. Porque la fuerza que usted tiene es ficticia. La única fuerza real que existe es la que Dios nos da. Ese es al Dios al que venimos a servir. Porque la gente, hermanos, se siente sucia afuera, se siente antihigiénica, moral y espiritualmente hablando. La iglesia debería ser el lugar a donde nos reunimos los que reconocemos que hemos pecado, que somos caídos, que hemos fallado. Entonces debería ser el lugar en donde menos teatro hagamos. Pero muchas veces nos encontramos en la iglesia, hermanos, a gente que nada más nos viene a fantachear. Nos encontramos en que vean cómo me va de bien. Vean qué bueno. No escuchamos el decir: oh, es que necesito de Dios. Necesito que Dios me perdone porque he pecado contra el cielo y contra el Señor. Necesito que el Señor me cure. Hermanos, la iglesia no es un lugar para que vengamos a decirle a todo el mundo en donde nos consideramos fuertes. Pablo dijo: más bien me gloriaré en mis debilidades, porque eso es lo mío. La fuerza viene de Dios. Lo mío es que soy débil. Esa es mi realidad. Y la gente valiente, hermanos, no proviene de sí misma. Nada más puede provenir de Dios.
Por eso 2 Corintios nos hace, hermanos, nos hace ver que debemos de hacer alarde nosotros de nuestras debilidades. Yo muchas veces he escuchado hermanos que dicen: Dios, yo hacía esto y hacía lo otro y toqué fondo de esta manera y Dios me sacó. Hermano, esas victorias, hermano, no deberían ser de ese hermano, debería ser de todos nosotros. Sabiendo de que a un hermano Dios lo levantó, a uno de nosotros Dios lo sacó, hermano, de lugares remotos. Esas cosas deberíamos de celebrar e ir a las afueras de Santa Fe y buscar más gente así y decirle: mira lo que ha hecho Dios con mi hermano era así y era así y tal vez era incluso peor de lo que tú eres, pero mira, ahora Dios lo ha hecho un rey, lo ha hecho sacerdote, y Dios puede hacer lo mismo contigo y quiere hacer lo mismo contigo, pero necesita que tú sepas en dónde eres débil para que le pidas a Dios ayuda en esas áreas de tu vida. Hermano, hay grandes héroes en la Biblia. La Biblia está llena de héroes imperfectos. Gente, hermanos, a la que muchas veces nos quisiéramos comparar, que es gente imperfecta. Mire, Jacob engañó. Es más, su nombre, hermanos, ni siquiera era para presumir. Pedro negó a Jesús. Imagínense nosotros salir de la iglesia, que nos vean con la Biblia y, ¿usted es cristiano? No, es un libro que estoy leyendo. David, hermano, cometió adulterio. Y si seguimos con la lista se vuelve más fuerte. Bueno, dice: Noé se emborrachó, Jonás huyó de Dios, Gedeón era muy inseguro, Miriam era chismosa, Marta se preocupaba por todo, Tomás dudó. Aparte, muy graciosa esto es: Miriam, dice la Biblia, era chismosa. Y fíjese que esa parte, hermanos, usted sabe quién era Miriam, ¿verdad? Miriam era la hermana de Moisés. Fíjese, hermano, de que a ella dice que su cuerpo se llenó de lepra por sus mismos errores. Pero también fue a una persona que a su avanzada edad era de las que iniciaban las danzas en el templo. Algo extraordinario, algo de historia. Estos personajes, hermanos, son personajes que nosotros admiramos, y eran personas que no eran perfectas. Entonces no vengamos a la iglesia a sentirnos perfectos. No vengamos a la iglesia a buscar personas perfectas. Más bien encontremos, hermano, lo hermoso de la iglesia, sabiendo que todos los que estamos aquí tenemos algo en común, y es saber que Dios nos ha rescatado de las garras del enemigo. Y aún así, hermanos, ahorita corremos peligro, y por nuestra obediencia, por nuestra fe en Dios, mis amados hermanos, nosotros seguimos salvos. Y el día de mañana yo no sé si vaya a continuar, hermanos, con la misma fuerza que hoy, pero hoy se la pido a Dios y le digo: Señor, lléname de fuerza para salir a aquel lugar, para salir al mundo, Señor. Y aún así, cuando vengan las tentaciones, permanecer fuerte. Cuando vengan los malos pensamientos, Señor, tener la sabiduría para cambiarlos. Tener, Señor, la sabiduría y tener el entendimiento, Padre, para que mis ojos no vean a donde no deben de ver, mis manos no agarren o no toquen donde no deben de tocar, que mi mente no se enreden donde no se tiene que enredar. Porque todas esas tentaciones, que mi boca no hable, hermano, lo que no tengo que hablar, porque todas esas tentaciones son muy naturales en la vida del ser humano. Y entonces, hermano, nos damos cuenta que todos somos débiles. Todos tenemos algo en nosotros que nos apena, que nos entristece de nosotros mismos, que no quisiéramos, hermano, que el mundo entero se entere, porque soy débil. Para muchos son cosas sencillas. A muchos no les gusta porque consideran de que son personas intelectuales. No les gustaría que sepan que ni siquiera terminamos high school. A muchos les apena saber de que
de educación, hermanos, de escuela tenemos poca. Mucha gente no le gusta compartir eso, porque quisiera saber de que sepan que es preparado. Para mucha gente, hermanos, no sé, no les gustaría que sepan que la persona que hoy vemos bien vestida, a la cual Dios ha bendecido, no queremos que sepa un pasado oscuro, sucio tal vez que hubo. No son cosas para presumir. Eso es, hermano, hablar de nuestros errores, eso es cosa de valientes. Por eso yo admiro mucho a Pablo, porque a Pablo Dios lo bendijo de una manera impresionante. Porque Pablo aprendió, hermano, a estar en todos lados. Allá en Filipenses, Pablo, hermanos, dice que él ha aprendido a vivir en la abundancia, pero también no teniendo nada. Y eso lo dice alguien que un día le decía al Señor: Señor, quita de mí este aguijón, sabiendo que había algo ahí, hermanos. Y luego le dice: Señor, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Ese mismo Pablo, hermanos, dice: soy débil, pero el único que me hace fuerte es Dios. Por tanto, yo me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil, cuando sé que soy débil, cuando reconozco que entonces soy fuerte. Bueno, ahora, hermanos, fíjese, ejemplos de momentos en donde necesitamos fuerza. Para mí uno de los más grandes, y yo no sé si usted lo comparta conmigo, es Josué. Hermanos, a Josué le tocó algo muy, muy grande, una responsabilidad inmensa. Fíjese, si usted lee un poquito sobre los judíos, la persona más importante que ellos ven en el Pentateuco es Moisés. Para los judíos, Moisés ha sido, hermanos, el personaje más importante en su cultura. Hablo del ortodoxo. El personaje más importante de su cultura, porque fue el hombre a quien Dios usó para sacarlos de la esclavitud. Entonces, hermano, de un momento viene la muerte de Moisés. Y en ese momento que viene la muerte de Moisés, viene la desaparición de Moisés. Entonces Dios escoge a Josué para que sea Josué quien guíe al pueblo a la tierra prometida. Bueno, en libros, en videos y en muchos lugares se rumoran diferentes cantidades, pero una en donde más se acercan muchos dice de que más o menos tenía que guiar entre 4 y 5 millones de judíos a la tierra prometida. Entre 4 y 5 millones de personas a la tierra prometida, un hombre. Ahora, yo me lo imagino estando él recibiendo la dirección de parte de Dios y recibiendo, hermanos, si se le puede llamar la herencia de parte de Moisés, sabiendo que el personaje más importante hasta ese momento que Dios había utilizado para sacar a su pueblo de la esclavitud, lo estaba dejando a él a cargo para que continuara con el propósito de Dios, porque Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Ahora imagínese usted, hermano, la presión que había sobre Josué. Yo me lo imagino en muchas áreas a él, porque yo sé que él vio cómo Dios abre el mar por medio de Moisés. Él venía viendo por todo el desierto, hermanos, cómo Dios les hacía descender, hermanos, que cuando el pueblo quería alimento, carne, ya no el maná, pero quería alimento, él veía cómo Dios los complacía por momentos, cómo el maná no faltaba, cómo de noche una columna de fuego los guiaba, cómo de día una columna de nube los protegía. Él vio todas estas cosas. Él se venía haciendo fuerte al ver todos estos milagros suceder. Pero cuando yo me imagino que le digan a usted: mire, ahora le toca a usted, guíe tantos millones de personas, porque ahora Dios lo va a usar a usted. Una cosa es venirlo viendo y venirnos haciendo fuerte en ello. Otra cosa es que ahora Dios te va a usar a ti. Muchas de las veces Dios nos quiere usar, hermanos. Muchas de las veces Dios nos dice: ve y da esa palabra,
Muchas de las veces Dios nos da un sueño y nos dice revélalo, y tenemos miedo, porque ¿qué va a hacer soporte? ¿Qué va, hermanos, a darle firmeza? ¿Qué va a ser creíble ante la gente lo que Dios está haciendo con nosotros? Entonces yo me imagino de que estar en ese momento era un momento fuerte y de fricción, donde se necesitaba tener a un hombre que fuera fuerte, que fuera valiente, y que en medio de su propia debilidad, su fuerza estuviera más allá de donde estaban los límites de su mente. Porque Dios lo utiliza en un tiempo, hermanos, en el que el Jordán era todo menos un río seco, y tenían que cruzarlo para llegar a la tierra prometida. Lo utiliza en un tiempo, hermanos, de donde Dios venía de utilizar a Moisés, de sacar al pueblo de la esclavitud, pero llevarlos por el desierto, pero organizarlos. Un hombre con carácter, un hombre que aprendió en el camino a ser sabio cuando escuchó la voz de su suegro, que le decía: ya no seas tú el que se encargue de todo, ahora aprende a delegar. Una persona que también fue sabia. Todo eso ahora venía sobre Josué. Y luego yo me topo, hermanos, en el libro de Josué, donde Dios le empieza a hablar a Josué. Y algo que llama mucho mi atención es de que Dios le habla a Josué en el primer capítulo de Josué, en los primeros 9 versículos. Dios le repite 3 veces: esfuérzate, y le repite 3 veces: sé valiente. Hermano, aquí hay mucha gente a la que Dios quiere utilizar. Aquí hay mucha gente que es débil, pero se está haciendo fuerte porque está con Dios. Aquí hay gente a la que Dios quiere abriendo células. Aquí hay gente a la que Dios quiere predicándole a Santa Fe. Aquí hay gente a la que Dios quiere utilizar para que hayan dones de sanidad en la iglesia. Aquí hay gente a la que Dios quiere utilizar para que interprete lenguas. Pero enfrente, hermanos, de ese gran ministerio, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos tener fe en Dios. Necesitamos pararnos enfrente del río y ver, hermanos, de que el río sigue corriendo. Necesitamos adentrarnos con fe, mojarnos los pies para que Dios empiece a hacer un milagro. Necesitamos mojarnos los pies para decirle a Dios: Señor, yo no he visto nada aún, pero yo creo que lo vas a hacer, porque no me trajiste hasta aquí para ser avergonzado. Me trajiste hasta aquí porque vas a hacer algo, Señor. Y entonces, hermano, ahí en el libro de Josué nos enseña de que Dios le habla a Josué. Y yo no sé cuántos han recibido aquí 3 veces la misma palabra, pero Dios se la dio a Josué y le dijo: sé valiente. Se necesita valentía. ¿Por qué se necesita valentía para servir a Dios? Porque tu naturaleza te va a perseguir. Va a haber gente que te va a apuntar y va a decir: usted, pero no es el mismo que hacía estas cosas, no es el mismo que se vestía así, no es el mismo que se iba a meter a tales lugares, no es el mismo que hablaba así, no es el... todas esas cosas. Pero Dios nos va a decir: donde tú eres débil, yo me hago fuerte. Dios nos va a decir: esas no son las cosas por las cuales yo te llamé. Dios nos va a decir: yo te conozco a ti incluso más que tú mismo, y sé con qué te he capacitado, y grandes cosas vas a hacer. Dios conocía el corazón de Josué. Dios conocía a Moisés. Moisés ni siquiera se imaginaba por todo donde Dios lo iba a llevar. Moisés, hermano, hay gente a la cual Dios nos ha dicho: vas a hacer esto, Dios nos ha dicho: vas a hacer aquello. Y hay ministerios, y muchos dicen: no, hombre, pero ya llevo 3 años, ya llevo 4 años, ya llevo 5 años, ya llevo 10 años, 15 años, estoy aquí desde que abrió el pastor la iglesia. Moisés nada más esperó 40 años. Nada más. Nada más eso le tocó. A ver, ¿cuántos llevamos aquí esperando 40 años para que Dios cumpla? Ninguno de nosotros. Y llegó el momento en el que Dios dijo: te voy a usar.
Después de eso, todo el transcurso, hermanos, todo el transcurso del desierto, desde que sale el pueblo, todo el transcurso del desierto, ¿cuántos años fueron? Fueron 40 años. Y ese tiempo era el que iba preparándose para Josué. Dios no se ha olvidado de usted. Dios tiene grandes cosas para usted, pero Dios necesita que usted sepa que necesita ser valiente, que debe de ser valiente, que esa célula se tiene que abrir y va a crecer, pero se necesita valentía para abrirla. No se va a abrir sola. Se necesita que vaya a ofrecérselo a alguien, y se necesita muchas veces que nos den 50 nos para que llegue el primer sí. Pero para recibir 50 nos hay que ser valientes. Necesita, hermanos, este lugar, Santa Fe, necesita gente que vayamos a un hospital y oremos por gente, porque los milagros no van a suceder con gente sana aquí en la iglesia. Pero necesita que estemos preparados para ir y que oremos por 100 personas con la misma fe, aunque ninguno sea sano todavía, porque se va a cumplir el propósito de Dios y no el de usted. Pero necesita usted ser valiente para saber que necesitamos estar en esos lugares. Santa Fe necesita que gente se levante, que gente nos levantemos y no nada más iniciemos a ir a poner carteles en las esquinas de los semáforos. Necesita que nos vayamos a parar constantemente a predicarle a la gente, para que la gente conozca que hay un lugar aquí abierto, predicando palabra de Dios para que la gente encuentre salvación. Pero se necesita gente valiente que sepa que aún así nos ignoren 2,000, 3,000 personas en la calle, llegará el primero necesitado de la palabra de Dios para escuchar lo que usted tenga que decirle, para escuchar lo que Dios le ha dado, para que haya alguien que se salve. Ahí es donde se demuestra la valentía que Dios nos da. Porque ejemplos de debilidad, hermanos, los podemos llevar toda la noche. Pero en donde se necesita la valentía, con los primeros 3, sabemos que estamos fallando. Entonces, hermano, estamos en un lugar de mucho llamado. Estamos en un lugar donde Dios quiere usar mucha gente. ¿Y qué cree? Somos nosotros. Y Dios no quiere que usted vaya pensando: es que soy así, soy asá, he cometido estos errores, soy sucio. Dios dice: usted nada más es el instrumento, el que va a hacer las cosas es Dios. Si Dios lo quiere usar a usted, mi amado hermano, es porque a Dios le ha placido usarnos a nosotros. ¿Cuánto amor no nos tiene nosotros? Imagínense, usó a un burro, hermanos. No nos va a usar a nosotros, sus hijos. Hermano, es tiempo de que encontremos la verdadera valentía y que despertemos. Déjense de afanar, hermanos, en lo que todos los días lo ha estado preocupando. Dios se va a encargar de usted. Ya no se preocupe tanto cómo va a conseguir ese dinero para hacer tales pagos. Hermano, se está arrugando nada más de pensar. Están saliendo muchas canas, hermano. Déjele eso a Dios. Usted encárguese nada más, hermano, de la obra del Señor, porque Dios se va a encargar de nosotros. Josué, en ese momento, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña de que en esa fe, sé que mandó a hablarle a 12 sacerdotes de las 12 tribus de Israel. Tomaron el arca como Dios había mandado y empezaron a caminar a través del río. Y lo mismo que Dios había hecho en el mar sucedió, pero con un río. Y Dios es muy grande, hermanos. Pero fíjese, cuando Dios abre el mar, por lo regular, sí hay ciertas corrientes en el mar, pero el mar por lo regular son aguas que están
se mueven de un lado a otro, pero están en un lugar, ¿verdad? El río lleva una corriente de un lado a otro. Y en esa corriente dice que el pueblo de Israel pasó en medio de las aguas. O sea que se tuvieron que haber detenido de ambos lados y pasaron por un lugar seco cuando iban de camino a la tierra prometida. Yo no sé cuántos de aquí, fíjese, yo no sé cuántos de aquí en alguna vez ha pasado por la mente decir: mi pastor, cuando Dios le habla para abrir esta iglesia, ¿verdad? Hay un propósito para él. En algún momento tuvo que escuchar la voz de Dios para que esto sucediera. Yo tengo un poquito más de año y medio, hermanos, o alrededor de año y medio, escuchando que Dios nos está hablando a través del pastor, diciéndonos: hermanos, hay que abrir células. Ministros, hay que abrir células. Y yo no sé antes de eso cuánto tiempo más lo había estado diciendo, pero en algún momento el pastor escuchó la voz de Dios cuando Dios le hizo el llamado, y el resultado es la bendición que usted y yo tenemos. Pero fíjese, Dios utilizó de una manera grande a Moisés, y algunas de las cosas prodigiosas que sucedieron a través de la vida de Moisés, por lo menos la de abrir el agua, se cumplió también en la vida de Josué. Porque Josué copió la fe de su pastor. Dios ha hecho cosas grandes en Santa Fe, hermanos, a través de esta iglesia, y va a seguir haciéndolas, pero necesitamos activarnos. Y un día de repente, hermanos, el pastor tuvo que empezar sin gente y tener la fe de que Dios era quien lo mandaba. Y dijo: si Dios es quien me manda, pues Dios me va a mandar a donde está la gente. Para abrir una célula necesitamos tener la misma fe. No sé cuántas veces usted le haya ofrecido a alguien una célula. No sé cuántas veces usted haya invitado a alguien a la iglesia. Pero para hacer algo grande, Dios necesita que usted lo siga haciendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios puso en el corazón del pastor decir, yo cuando empecé a escuchar al pastor decir: hermanos, vayan y abran células, al mismo tiempo él empezó a hablar de tumbar esa pared. Y en mi corazón, hermanos, y le puede preguntar a los jóvenes en los pocos estudios que nos ha tocado darles, una de las cosas que hemos estado hablando con ellos es: necesitamos activarnos todos juntos, porque todos juntos podemos provocar de que esa pared caiga. Pero esa pared no va a caer si no hay gente, y menos si no hay gente valiente que se atreva a ir, hermano, a los rincones de Santa Fe y decirle a la prostituta, decirle al borracho, decirle al drogadicto, decirle al homeless: Dios te ama, Dios te quiere, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene algo preparado para ti. Si usted y yo, hermanos, no hacemos eso, el número por arte de magia no va a cambiar nunca. Dios llama a 12 que se encargan, mis amados hermanos, de que esto se haga algo grande. Y fíjese, me gustaría compartir una historia con usted. No está en la Biblia y no la va a encontrar en la Biblia, pero si la busca en el libro, si la busca en la historia, se va a dar cuenta de que sí sucedió. ¿Cuántos han escuchado de Reinhard Bonnke? ¿No han escuchado de él? Bueno, ahí le va. Es un alemán americano al que Dios le habló. Es pentecostal, y le dijo que fuera a Sudáfrica. Le dijo: en Sudáfrica vas a ir a predicarle a la gente. Era un apasionado, hermanos, de la obra de Dios, pero en su vida nunca Dios había hecho milagros a través de él. Entonces, hermano, él se va a Sudáfrica y empieza a predicarle a gente. Iba por las casas, iba buscando gente y les empieza a predicar.
Pero un día dice que él, y lo puede leer en el libro, dice que Dios lo hizo sentir que él iba caminando en lo que Dios le había hablado que hiciera, pero con muletas. En otras palabras, que no iba a avanzar. Y entonces dice que Dios le hace sentir en su corazón que necesitaba ir a pedir ayuda económica para rentar el único estadio en Sudáfrica con capacidad para 95,000 personas, en un lugar en donde no lo conocían. Y Dios le hizo sentir eso y dijo: voy a pedir los recursos. Y los pidió. Y rentó, hermanos, el único estadio con capacidad para 95,000 personas. En un momento en el que no habían redes sociales, en un momento en que no había televisión, no habían recursos para salir en la radio, ni recursos para salir en los periódicos. Y dicen que el brujo mayor de una de las principales tribus de Sudáfrica le prohibió a toda la gente, y esa voz sí se difundió, para que no fueran a este estadio después de la invitación. Se llega el gran día. Hizo algo que él le llamaba una gran cruzada. Primera noche, todo listo en el estadio. Se llega la hora, pasadita la hora, 5 personas, 4 que fueron por su voluntad, y un enfermo que venía con una señora que se lo llevó porque necesitaba cuidados especiales, porque no lo podía dejar en la casa, pero ella quería ir. Y él estaba enfermo, hermano, problemas, quebraduras, pero era no quebradura, es deformidad de nacimiento. Dice que su cuerpo estaba todo mal. O sea, mal. Él estaba torcido, no podía valerse por sí mismo. Dice que lo ponen en una camilla dentro del estadio, y él empieza pues la actividad. Y Dios le hizo sentir y le dijo: ora por este enfermo. Nunca Dios había hecho un milagro a través de su vida. Moisés era quien traía al pueblo, no era Josué. Dios todavía no había hecho nada a través de la vida de Josué. Y se enfrenta, hermanos, a aquel momento en que hay que orar, y hay que orar con fe. Y dice que él le dijo: en el nombre de Jesucristo declaro que recibes sanidad. Y cerró sus ojos y empezó a escuchar gritos de las otras 4 personas que estaban en el estadio, cerca de la escenografía. Y cuando abre sus ojos, aquella persona toda torcida que estaba en una camilla estaba saltando y derechita. La predicación esa noche fue a los 4 lo que Dios le hizo sentir: vayan y díganle a la gente lo que pasó. Y resulta que este personaje era un personaje conocido por toda Sudáfrica por su condición. Día 2 de la cruzada, 150,000 personas, 95,000 dentro del estadio y el resto fuera. En una semana se le predicó a 1,000,000 de personas. Dios quiere hacer algo a través de la vida de nosotros, y la gente, hermano, allá afuera lo va a ir a decir, y a través del testimonio que la gente empiece a dar a lo que Dios está haciendo en la vida, hermanos, de cada uno de nosotros, y las grandes obras que Dios va a hacer por medio de sus siervos, mucha gente va a escuchar la voz de Dios y se va a empezar a congregar. Pero Dios necesita a gente valiente que se atreva a ir a hacer cosas que nadie más está haciendo. Dios necesita gente que se levante de su debilidad de estar juzgando a los demás, que se levante con poder y que predique la palabra de Dios, porque a eso nos llamó. El Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, cosa, hermanos, que no estamos haciendo. Y ese es el plan de salvación, porque dijo: el que crea y se bautice será salvo. Esas noticias las tenemos usted y yo, las conocemos, las manejamos, no las sabemos al derecho y al revés, pero no las estamos compartiendo. Eso es lo que necesitamos estar haciendo. Es de valientes escuchar la voz de Dios e ir y predicar.
Dios quiere hacer grandes cosas en Santa Fe. Esta iglesia muy pronto podría tener 200 personas. Solo necesita que las que estemos dispuestos a multiplicarnos. Hermano, el llamado es para hoy. No, perdón, lo sé como decía un maestro mío en Guatemala. El llamado es para ayer. Este llamado es pero para ayer. Es de carácter urgente. El Señor viene, mis amados hermanos, y nos viene a preguntar con todos esos. Hay gente aquí que sabe predicar, hay gente aquí que habla muy bonito, gente que sabe cantar, gente que sabe servir. Y viene el Señor a preguntarnos: ¿qué hicieron con los talentos? ¿Qué hicieron con todo lo que yo hice y los equipé? Hermano, rompamos, hermano, nuestra manera de ser. Salgamos de nuestra comodidad. Hay gente afuera desesperada, hermanos, que no saben que la iglesia es para gente imperfecta, gente débil, gente que no tiene cómo valerse por sí misma, espiritualmente hablando. Porque la gente afuera está pensando que para venir a este lugar ya tienen que ser perfectos. Y usted y yo no éramos perfectos cuando llegamos a este lugar. No somos perfectos hoy. Y todavía no estamos muy cerquita de la perfección, a menos de que el Señor viniera ya por nosotros. Yo sé que muchos se han creído la palabra de que Dios tiene grandes cosas para ustedes. Yo sé que todos nos creemos esas palabras. Pero ¿cuándo las vamos a empezar a vivir? La fe sin obras es una fe viva, hermanos. No. La fe sin obra es muerta. Entonces, ¿cómo puede usted comprobarle a alguien que cree? ¿Cómo usted le puede comprobar a alguien que usted cree que Dios lo va a usar? No podemos comprobarlo. No podemos asegurarle a alguien: mira, yo creo que Dios me va a usar para grandes cosas. ¿Y qué estás haciendo? Hermano, despertemos. Hagamos la obra del Señor. Trabajemos en la obra del Señor, que sea lo más importante de nuestra vida. Muchos, hermanos, estamos muy preocupados en qué será de nuestra economía. Muchos estamos muy preocupados en qué será de mi salud, y tomamos, hermano, precauciones para que cuando llegue a mis 40, 50, 60 años no llegue con grandes enfermedades. Muchos estamos preocupados en qué lugar hemos de vivir dentro de 40 años que llegue el tiempo, o 30 años que llegue el tiempo del retiro, o 20 años. Muchos estamos muy preocupados, mis amados hermanos, de que cómo va a estar mi vehículo dentro de 5 años. Necesito ahorrar para tener otro. Y que si el Señor viniera mañana, este mes, este año. La invitación de esta noche es para que nos activemos y no dejemos pasar el año, hermanos, sin que empecemos nosotros a trabajar fuertemente en la obra de Dios. Hay tierra prometida para gente de Santa Fe, y la iglesia apostólica es tierra prometida para muchos de ellos. Y Dios necesita muchos Josués que estén dispuestos a ir por esa gente y hacerlos pasar el Jordán para que puedan llegar a este lugar. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo, hermanos? El trabajo está ahí. La tierra está lista para trabajarla. Preocupémonos, mis amados hermanos, de que el Señor no nos encuentre descansando, que nos encuentre trabajando, preocupados, mis amados hermanos, porque la gente se salve. Esto es cosa de valientes, pero no los valientes en la carne, sino de los valientes en Dios. Los que están dispuestos a pasar vergüenzas, los que están dispuestos a recibir no, los que están dispuestos, hermano, a ir a lugares de donde nos van a correr,
los que están dispuestos a hablar en lugares que nos van a decir que no podemos hablar de la palabra de Dios, los que están dispuestos a llevarle Biblias a gente que no cree en el Señor. De eso está necesitado, hermanos. De eso está necesitado en este tiempo el cuerpo de Cristo. De que la gente no venga a congregarse para saber un poquito más de la Biblia, sino que lo que ya sabe lo comparta para que gente venga. El llamado es para usted. Para usted que ha dicho en su corazón: Señor, cuando me hables voy a decir, heme aquí. Este es el llamado. El llamado está hecho para aquella gente que dice: el Señor quiere utilizar mi vida para predicar su evangelio. Bueno, el llamado es hoy. Para aquella gente que dice: Dios me va a llevar y mucha gente va a escuchar. Para gente que dice: Dios va a poner en mi vida, o me ha hecho sentir que hay don de sanidad. Bueno, hay que empezar, hermanos, a trabajarlo. Porque ¿de qué nos sirve guardarlo? ¿De qué nos sirve guardarnos lo que sabemos? Fíjese, los asesinos no solo son juzgados si es un asesinato con arma de fuego y es planeado y hay un actor intelectual. No es nada más juzgado el que le jaló el gatillo a la pistola, también el que lo planeó. Pero fíjese hasta dónde llega el crimen. Que si usted fue testigo y le hicieron preguntas y no dijo nada de lo que vio, si eso se descubre, usted también recibe una pena. ¿Me la cree? ¿Sí trabaja así la ley? Fíjese, hay gente afuera que se está muriendo espiritualmente. El diablo está jalando gatillo. Hay gente que se está muriendo. Usted y yo conocemos la historia. Usted y yo sabemos del plan que hay para que esa gente se salve. Si usted y yo no hacemos nada, también sobre nosotros puede caer sangre de la gente que nos está salvando. Si eso a usted, hermano, no lo preocupa, si eso a usted no lo pone en alerta, nada lo va a hacer. Señor, yo quiero trabajar en tu obra. Es tiempo de trabajar en la obra de Dios. Es tiempo, mis amados hermanos, de que dejemos de ocuparnos más de lo que la gente está haciendo y dejando de hacer, y preocuparnos y ocuparnos más en lo que estamos nosotros haciendo y en lo que no estamos haciendo. El Jordán está ahí listo para ustedes. Está listo para mí. Grandes cosas quiere hacer Dios. Cosas impresionantes quiere hacer Dios. Cuando yo leía parte de esta historia que les acabo de mencionar, hermanos, ¿sabe qué venía a mi mente? ¿Sabe qué venía a mi mente? A mi mente venía: y estas cosas seguirán. ¿A quiénes, hermano? ¿A quiénes seguirán? A los que creen. Y cosas incluso mayores han de suceder. Estas cosas, hermano, yo no creo que nada más pasen en Sudáfrica. Yo no sé a qué escala, pero esas cosas pueden suceder aquí en Santa Fe. Puede suceder en la plaza. Puede suceder en los Downs. Puede suceder en alguna calle de Santa Fe. Pero si usted y yo nos levantamos a predicar, hay gente que se va a aglomerar para escuchar la palabra de Dios, porque Dios nos ha escogido a nosotros para hablar su palabra. Ya no tenga miedo. Ya no tengamos miedo. Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a activarnos. Necesitamos activarnos. En cuanto se active el primero, el segundo, el tercero, esto, hermanos, va a parecer una carambola. Todos nos vamos a contagiar.
Y entonces, hermano, va a empezar la fiebre de lo que está sucediendo y todos vamos a querer ser parte, porque yo estoy seguro que en esta iglesia no hay gente que quiera ser espectadora de las obras de Dios. Aquí hay gente que quiere ser partícipe de las obras de Dios. Pero es necesario que nos activemos. Mira, hermano, células se tendrán que abrir. Santa Fe va a escuchar la palabra de parte de Dios a través de la iglesia apostólica. La iglesia esta que está en este lugar, este templo se va a llenar. La pared se va a derribar cuando nosotros nos activemos. Ahí está. Dios dice: sí quiero, porque Dios quiere que gente se salve. El pastor nos ha expresado de su deseo de tumbar esa pared. La información que usted recibe hoy depende de usted y de mí que eso suceda. Fíjese sin niños cuántos somos. Voltea a ver. En la fila en donde usted está, ¿cuántas sillas hay vacías? Nada más en la fila donde usted está, no le digo en toda la iglesia, nada más en la fila en donde usted está sentado, ¿hay más sillas llenas o más sillas vacías? Ese es nuestro trabajo. Ahí está nuestro trabajo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted escuche a uno de sus hermanos decirle: hermano, somos valientes, dígale: no me lo digas, hermano, demuéstramelo. ¿Cómo somos valientes? En la iglesia, los valientes hacemos cosas que los demás no están haciendo. Y lo más notable en este tiempo es predicar el evangelio, pero afuera, e ir a buscar al enfermo y orar por él. Esa es la disposición que tenemos que tener. Dios nos dice en esta noche: esfuérzate y sé valiente. Espérame. Dios nos dice esta noche: esfuérzate y sé valiente. Ahí le va. Dios nos dice esta noche: esfuérzate y sé valiente. Hermano, yo no sé si usted le presta atención o no a los detalles, pero a mí esas cosas me encantan. Al igual que en el libro de Josué, hoy, ahorita, lo hemos escuchado 3 veces. Después de eso, Josué entendió, mis amados hermanos, de que aunque él fuera ser humano, lo que había en él de parte de Dios era tan grande, y versículos antes se lo he dicho, nada lo iba a detener, nada le iba a hacer frente. Hermano, si usted y yo atendemos a la palabra, nada nos va a detener, porque Dios va con nosotros. No deje que este año se acabe sin creerle a Dios. Pero creerle a Dios significa hacer, hermanos. Nuestra valentía depende de cuánto estemos dispuestos a hacer, porque algo grande tiene que pasar antes de que acabe el 2022. Póngase de pie en esta hora. Yo en mi vida dije que voy a creer que algo grande va a suceder antes de que se acabe este año. Y yo quiero vivir mi día a día creyendo y viviendo como que algo grande se aproxima. ¿Qué significa eso? En mi oración yo me estoy preparando para lo grande que ya viene. En los días de ayuno yo me estoy preparando para algo grande que ya viene. Y hermanos, es tiempo de que tengo que empezar a preparar a mi familia, porque algo grande ya viene. Y no nada más lo estoy diciendo, en mi corazón y mis acciones esto se empieza a creer. Yo lo invito a que sea parte de lo que viene, que sea parte del cambio, que lo viva, mi amado hermano. Yo no sé usted si le ha puesto atención, pero el grupo de jóvenes, hermano, hace 3, 4, 5 meses atrás, cuando dábamos estudios, nos reuníamos como 6 personas. Y en los últimos que han habido han sido arriba de 12, 14, 15 personas, jóvenes. Algo se está empezando a activar.
¿Qué le quiero decir? La iglesia se está empezando a activar. Ahora, ¿vamos a ver cómo se activan los otros departamentos? ¿O vamos a ser parte de ese cambio? ¿Vamos a ser parte de los que se activan? Yo le invito, mi amado hermano, a que nosotros aquí nos empecemos a activar. Yo le invito a que nosotros empecemos a hacer cosas diferentes a las que hemos venido haciendo. Yo no sé el año pasado cuántas veces usted predicó, pero prepárese, porque usted va a empezar a predicar y cosas van a empezar a suceder. Algo grande viene y es necesario que lo creamos. Y por último, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 7. El Señor nos dice que tenemos, hermanos, fíjese, Él es nuestro Dios. Dice, nosotros vamos a ser sus hijos, pero la palabra ahí nos habla algo bien importante. Y nos habla, hermanos, sobre la valentía. El libro de Apocalipsis muchas de las veces, hermano, nos dice cosas muy difíciles de entender. Pero hay áreas como en el 22:12 que nos dice: vengo pronto y mi galardón conmigo, y nos trae recompensas. Pero en el 21:7, mis amados hermanos, el libro de Apocalipsis, Dios nos habla de cómo somos sus hijos. Pero, hermanos, necesitamos ser valientes. Enfrente de nosotros, hermano, hay algo grande que se está empezando a gestar. Pero también es difícil, van a haber trabas. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Dice: el que venciere, nos dice la palabra del Señor, va a heredar todas las cosas. Y dice: y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es grande, hermanos, pero necesitamos creerlo. Y no es que quiera ser repetitivo, pero toca a veces. ¿Cómo podemos comprobar que creemos si no actuamos? El Señor no viene por una iglesia que nunca faltó un culto. Es parte importante congregarnos, muy importante. Pero el Señor viene por aquellos que vencieron. Viene por la iglesia que tiene aceite. Viene por la iglesia que obedece su palabra. El Señor no viene, mis amados hermanos, por aquellos que nunca faltaron a un estudio. Y es importantísimo capacitarnos, mis amados hermanos. Necesitamos capacitarnos para seguir creciendo. Pero no es el que nunca falló en un estudio, es el que venció, el que fue valiente. Yo le invito a que seamos valientes. Y eso, hermanos, puede empezar cuando usted determine. Puede empezar ahorita mismo, puede empezar mañana, puede empezar en la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Puede nunca empezar. Pero si usted se activa en esto hoy, parte de Dios, yo le digo, grandes cosas va a hacer Dios a través de usted, porque usted es uno de sus valientes. Y a mí me gustaría en esta hora que le pidamos al Señor y que le digamos: Señor, yo sé que grandes cosas quieres hacer a través de tu iglesia. Yo sé que grandes cosas, Señor, quieres hacer. Pero así como fue grande el reto, Padre, para Josué, siento que el reto es grande hoy. Pero, Padre, tú eres quien nos ha llamado. Entonces yo creo que tú vas con nosotros. No nos vas a llamar, tú no nos llamas al fracaso. Fracasamos cuando no escuchamos tu voz. Fracasamos cuando nos alejamos de ti. Pero cuando estamos contigo, Señor, las cosas suceden, porque tú no nos vas a avergonzar. Incline su rostro en esta hora y dígale: Señor, nos presentamos delante de ti, Padre Celestial, sabiendo, Señor, de que somos de mente limitada.
somos de fuerza limitada, Padre Celestial. Somos de palabra limitada, bendito Dios. Todo en nosotros, todo en nuestra naturaleza es limitado, bendito Señor. Muchas de las veces nos atormenta y nos asusta, Padre Celestial, las cosas que están enfrente de nosotros, porque las observamos con lo que nuestros ojos ven, pero no con lo que tú ves, Padre. Y como iglesia en esta hora, Señor, venimos delante de ti a pedirte, Señor, que nos des la fuerza para conquistar a Santa Fe, Padre Celestial. Yo creo fielmente, Señor, que hay gente, Padre Celestial, que nada más está escuchando, nada más está esperando escucharnos para poder atender a tu llamado, Señor. Y esta iglesia necesita activarse, Padre Celestial. Hay líderes, hay ministros, Señor, hay gente con deseo de trabajar, Señor, pero que todavía nos ha faltado ese último paso, que es activarnos y llevar tu palabra y ser valientes y atrevernos, Padre Celestial. Y en esta hora te pedimos que nos des la fuerza, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, de que nos des ese entendimiento de cómo hacer la sabiduría, Señor, de cómo hacer las cosas, porque necesitamos que estés con nosotros. Pero hoy decidimos atender al llamado, Padre Celestial. Hoy decidimos, Señor, de que esas cosas que has prometido que vas a hacer se van a empezar a cumplir, porque aquí hay gente valiente, Señor. Porque aquí hay gente que tú empiezas a usar, Padre Celestial, y algo grande viene. Algo grande se está empezando a gestar, Señor, y lo harás a través de tu iglesia, a través de todos aquellos que reconocemos que nuestra fuerza proviene de ti, Señor, que la palabra que hemos de hablar proviene de ti, Señor, que el lugar a donde vamos a visitar iremos porque tú nos envías, Señor, que la gente por la que vamos a orar, Señor, serás tú quien va a hacer la obra. Oh Señor, yo en esta hora te pido, Señor, de que en el corazón de cada uno de mis hermanos, al igual que en el mío, Señor, haya ese deseo de trabajar para tu obra, Padre Celestial, sin importar, Señor, en nuestra carne lo que podamos perder, puesto que tu palabra nos enseña, Señor, de que si en este mundo, Señor, si en esta carne lo perdemos todo, al final lo hemos ganado todo, Señor, si fue por tu causa, Padre Celestial. Ayúdanos a entender la fuerza de esa palabra y llévanos, Señor, de tu mano al lugar que has destinado que hemos de llegar. Cumple tu propósito en nuestras vidas y haznos y síguenos haciendo gente valiente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.